Me gustaría que pudiéramos ver una imagen que va a estar presente en nosotros de una manera especial, y es que sabéis que cada año pues nos gusta tener un lema que sea el que nos guíe como iglesia. Aparte de que este año es nuestro 50 aniversario, pero hace un par de años, en el año 2018, cuando estábamos celebrando el 15 aniversario de este edificio, de nuestra presencia aquí en el barrio de Lactur, hicimos como un planning y dijimos, a ver, ¿qué tiene que seguir caracterizando todo lo que hagamos aquí? Y los que habéis visitado la maqueta que está puesta en el hall, junto a la entrada a la guardería, no sé si os habréis percatado, pero tiene una pancarta alrededor. Y en esa pancarta hay cinco temas que pusimos como que tenían que ser clave para guiar nuestra vida de iglesia. Uno lo vimos en el año 2019, creciendo en familia para que te unas. Y estuvimos enfatizando la importancia de ser iglesia. ¿Cuáles eran aquellas notas características de una iglesia? El cuidado mutuo, ¿recordáis? Estuvimos todo el año hablando de los temas los unos a los otros. El año pasado hablamos acerca de hablando de Dios para que le conozcas, es decir, la proclamación del Evangelio, la evangelización, poder llegar con el mensaje de salvación de Dios a todo rincón de esta ciudad, de nuestro barrio, de nuestras familias. Y bueno, aquellos que sois miembros de iglesia y los que no, pues pronto tendréis en vuestras manos el informe de lo que ha sido todo el año 2020 en nuestra vida como iglesia, y a lo mejor os llama la atención de qué manera tan peculiar, tan sorpresiva, el Señor nos ha abierto puertas durante el año 2020 para llegar a muchos más rincones y a muchas más personas de las que nunca habíamos pensado ni imaginado. Este año nos gustaría hablar acerca de la palabra. Y fijaos que el lema que aparece ahí es que queremos seguir enseñando la Biblia para que nos vaya bien. Y eso no es un mensaje que nos hayamos inventado nosotros, un eslogan que ahí queda bien. Es un mensaje que está continuamente en la palabra de Dios. Hemos rescatado un versículo en Deuteronomio, capítulo 12, 28, donde dice que los planes del Señor es que podamos conocerle y obedecer su palabra. ¿Para qué? Para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos después de nosotros. Es una promesa que está dirigida al pueblo de Dios, pero una promesa que queremos también compartir con los demás, porque queremos, y hemos comenzado así el año hablando, ¿verdad? No era casual. Queremos ministrar a este mundo que está en crisis y hacerlo en el nombre de Dios y hacerlo con su palabra, porque en su palabra encontramos el poder de Dios, creando, eligiendo un pueblo, reconciliando al mundo con Cristo y dándonos una esperanza de salvación y vida eterna. Ese es el mensaje de salvación. Por eso el salmista en el capítulo 19 ha dicho que la ley es perfecta, que la ley es pura, que la palabra del Señor es incomparable. No lo ha dicho así, pero entre líneas lo deja caer, ¿verdad? La palabra del Señor es única, porque es la única palabra que viene de Él, del creador de este mundo, de tu creador y del mío. Ese manual de instrucciones que leíamos o que escuchábamos, ¿verdad?, en el vídeo. Susana nos ha leído el capítulo 8 de Jeremías. Lo dejé la semana pasada porque sabía de lo que íbamos a hablar hoy. Así que lo saltamos porque la semana pasada estuvimos hablando del capítulo 7, después nos pasamos al 9, estuvimos hablando del 11, del 10, en cuanto a lo que el Señor iba a hacer, y finalmente del 12. ¿Qué pasaba en el pueblo de Israel? ¿Qué pasaba en el pueblo de Dios? Ese pueblo que ha necesitado que Dios envíe un servidor suyo, Jeremías, para hablarle, para recordarle cuál era la esencia de ese pacto que el pueblo hizo con Dios y Dios con el pueblo, para guiarle, para reconducirle en su camino, para advertirle acerca de su mala conducta,
Pues en el capítulo 8 el Señor sigue haciendo evaluación y dice que su pueblo no conocía su ley. Su pueblo no conocía su juicio. Su pueblo incluso se estaba comportando con aires de superioridad. Llegaron a pensar, nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. En el versículo 8 lo hemos leído, ¿verdad? Era un pueblo que decía mucho, pero que estaba haciendo poco. Porque la ley del Señor no es para conocerla, para que nos la presenten. Pues mira, aquí tengo yo una Biblia. Pues Biblia, aquí está Sergio, aquí está la Biblia, os presento y ya vosotros os apañáis. No va de eso. El Señor, sus mandamientos, sus consejos y su palabra la envió para que pudiera ser leída, para que pudiera ser tenida en cuenta, para que fuera obedecida. De eso habla toda la palabra, ¿verdad? Hasta Santiago nos lo recalca en el Nuevo Testamento. Tenemos estos versículos que están presidiendo de continuo nuestra vida de iglesia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son mis mandamientos? Que nos amemos los unos a los otros, que creamos en Jesucristo. Esa es la esencia del pueblo de Dios. Y por eso no queremos olvidarlo. Y como decía Yolanda, hoy estamos celebrando de manera especial el Día de la Biblia, pero es que queremos que la Biblia impregne de continuo la vida de nuestra iglesia, porque solamente así nos irá bien, como familias, como personas y como comunidad. Fijaos que al igual que hablábamos la semana pasada y decíamos que todos los estratos del pueblo de Israel necesitaban la intervención de Dios, porque todos se habían desviado, la clave incluso este capítulo 8 nos la da. Los escribas habían torcido las escrituras. A la hora de transcribir, a la hora de poner por escrito, de transmitir la palabra de Dios, la estaban torciendo. Estaban escribiendo cosas, estaban añadiendo cosas que no estaban en el corazón de Dios. Y recordad que Jesús, en el Sermón del Monte, que hablaremos de ello muy pronto, tuvo que decir: oísteis que fue dicho por boca de los fariseos, de los sacerdotes y de los escribas, pero yo os digo, porque se habían apartado de la esencia de la enseñanza del Señor. Pero son también los profetas y los sacerdotes que al final, en el versículo 11, el Señor les dice: han curado con liviandad la herida de mi pueblo. Por encima, de manera superficial. Y hermanos, qué miedo me da eso. Me da miedo el hecho de que podamos caer en no estar yendo a la profundidad de nuestras heridas para que sean sanadas. No solamente es mi responsabilidad como pastor o la de Yolanda como pastora, no solamente es la responsabilidad de aquellos que enseñan, que guían a través de la escuela dominical, del discipulado o guiando un estudio bíblico de minigrupos o un miércoles en la exposición de la palabra. Todos y cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor, que somos un reino, ¿recordáis?, de sacerdotes. Nuestra misión, como vimos hace 2 años, es cuidar mutuamente los unos de los otros, ser capaces de vivir la palabra de Dios y que la palabra de Dios pueda vivir en la vida de los demás. Esa es nuestra esencia como pueblo de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, que no nos quedemos en la superficie, sino que podamos ir a lo más profundo de aquellas cosas que el Señor quiere limpiar y curar, sanar la profundidad de nuestro problema con Dios. Sobre todo, hermanos, porque como veíamos y llevamos viendo unas cuantas semanas, lo ha dicho en el vídeo, lo hemos leído en la palabra, está en juego nuestras vidas y la de los nuestros, porque no obedecer la palabra de Dios tiene consecuencias. Ayer tuvimos un encuentro de jóvenes súper motivador en este sentido. Si queréis podéis ir al canal de YouTube de la iglesia y ahí está. Vais a escuchar a jóvenes aquí sentados hablando de sus experiencias, de sus vivencias con el Señor, de cómo
hubo momentos en el que tuvieron que reconducir su vida porque habían entrado en una espiral de desobediencia que estaba teniendo consecuencias profundas. Cómo el Señor a través de su palabra cambió y transformó. También escucharéis consejos para todos vosotros, porque no depende de que seamos más jóvenes o más mayores, depende de la obra que el Señor hace a través de su palabra. Así que si tenéis un rato libre esta tarde o mañana o durante la semana, os animo a animaros con las palabras de nuestros jóvenes. La palabra del Señor es para obedecerla. Y por contraste a lo que el pueblo de Dios estaba viviendo, ahí encontramos al siervo que Dios había levantado, a Jeremías. Y me gustaría que pudierais acompañarme al capítulo 13. Porque en medio de la obediencia al Señor, a veces podemos caer en una sensación que yo he tenido en algún momento y que es posible que vosotros también hayáis tenido o tengáis, incluso en el vuestro mejor deseo de obedecer al Señor. Hemos hablado de la obediencia de Jeremías y cómo el Señor le levantó para llevar a cabo una tarea complicada. Hemos hablado en estas semanas atrás acerca de tu responsabilidad de poner tu vida delante del Señor. Estamos viendo cómo a nivel de pueblo tenemos una responsabilidad grande, ¿verdad? A la hora de que sea la palabra del Señor la que guíe nuestras vidas. El viernes por la mañana estaba meditando en todo esto y estaba ordenando mis pensamientos y me metí, algo que de vez en cuando es bueno, me metí en YouTube porque quería buscar un vídeo que tenía aquí en el pensamiento y que quería repasar. Y intentando buscarlo, llegué a un vídeo donde un joven hace algunos años preguntaba: ¿por qué tenéis, el pueblo evangélico y protestante, tanto énfasis en centraros solamente en la Biblia? Y llegaba a desafiar y decir: si me mostráis solamente un versículo de la Biblia donde se diga de manera directa que la Biblia es la única norma de fe y práctica que debemos seguir, con que sea uno, dice, me convierto. Ese era su desafío. Y claro, uno ante eso no se puede quedar parado, ¿verdad? Empecé a darle vueltas y dije, qué gran problema es cuando no sabemos leer entre líneas en la palabra. Qué gran problema es cuando no estamos dispuestos a querer hacer de la palabra de Dios la norma de nuestras vidas, incluso siendo cristiano de otra confesión, posiblemente. Me fui a un pasaje donde Pablo le dice a los Gálatas, ese pasaje de Gálatas 1 ha estado muy activo en algunos chats esta semana, no sé por qué, pero el Señor parece que nos ha ido guiando a algunas personas en Gálatas capítulo 1, donde Pablo le llega a decir a los Gálatas, si alguien, incluso un ángel del cielo, os anuncia un mensaje diferente a este que conocéis, dice que sea anatema, que lo tengáis como un mentiroso, como un embustero, como un traidor de la palabra de Dios. Y después Pablo, recordáis que le dice a Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para corregir, para cambiarnos, para guiarnos. Estoy parafraseando. Mi reflexión cuando compartía en el hilo de ese vídeo estos dos textos era, yo no me preguntaría tanto dónde de manera directa pone la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la única norma de fe y práctica para nuestras vidas. Yo lo que me preguntaría es, ¿qué lleva a un cristiano para no querer obedecer la Biblia y querer obedecer las indicaciones y los mandatos de alguien que no es Dios? ¿Por qué tengo que hacerle caso a alguien en contra de lo que la palabra de Dios dice? ¿Por qué si alguien se inventa una doctrina que no está en la Biblia,
tengo que hacerle caso a esa persona y no a lo que la palabra de Dios dice? Sin querer entrar en polémicas, le dije: mi deseo, sobre todas las cosas, no es que te conviertas a nadie. Mi deseo es que te conviertas a la palabra de Dios, que sea la única norma para tu vida, la que te guíe. Y eso es lo que estaba en el fondo de lo que el pueblo de Dios estaba viviendo o no viviendo. Por eso Dios tiene que levantar a Jeremías y decirle: oye, Jeremías, capítulo 13, versículo 1, ve y cómprate un cinto de lino, cíñelo a tu cintura, pero no lo metas en el agua. He titulado la meditación de esta mañana Una obediencia extraña. Y ahora veremos el porqué. Vamos a orar. Señor, nuestro deseo es que tú seas glorificado y que tu palabra, inspirada por ti, preparada por ti, de principio a fin para nuestra bendición, en esta mañana pueda seguir hablándonos y corrigiendo nuestros caminos, Señor. Gracias por el testimonio de Jeremías. Gracias por la obra que él hizo con tu pueblo. Y, Señor, ayúdanos a ser imitadores de él, como él también lo hubiera sido de Cristo. Igual que Pablo, igual que otros tantos hermanos y hermanas a lo largo de la historia. Igual que muchos de los que estamos aquí, Señor. Queremos ser edificados mutuamente a través de tu palabra. Y por eso queremos, Padre, pedirte que tu Santo Espíritu siga hablando a cada uno de nosotros a través de ella. En tu nombre te lo pido. Amén. Fijaos qué mandato. Cómprate un cinto de lino y póntelo en la cintura y no lo metas en el agua. Cuanto menos es intrigante, ¿verdad? No, si queréis seguir avanzando en la lectura, podéis hacerlo. Vamos a ir parándonos en ella, pero imaginaos que Dios había estado diciéndole a Jeremías que se fuera al centro de Jerusalén y allí predicara un mensaje que después, en otros capítulos, le va a decir: vete a la puerta de la entrada, lo veremos en el capítulo 17, de la ciudad, y dile algo a los que entren por las puertas de la ciudad. Pero ahora, de momento, solamente le dice: oye, Jeremías, ve y cómprate un cinto de lino. Me gusta la contestación que Jeremías va a dar, pero resulta intrigante, ¿verdad? Dios a menudo pide cosas extrañas, curiosas, por lo menos de entrada. Si recordáis a Noé, ¿le recordáis? ¿Sabéis la historia de Noé? Mira, ponte a construir un arca porque va a venir un diluvio. Y allí no había mar. Allí estaba él solo, en mitad de una tierra semidesértica, y allí va Noé y se pone a construir un arca. Y si echasteis cálculos, estuvo unos 120 años construyendo ese arca. Un arca de 140 metros de largo y 23 de ancho por 14 de alto. Más grande que un campo de fútbol. Pero Noé se fue y empezó a construirlo. Más tarde a Abraham, ¿recordáis lo que le dijo? Sal de tu tierra y vete. ¿A dónde? ¿A qué ciudad tenía que ir? Al sitio que yo te mostraré. Tú ve tirando, como se suele decir. Ve que yo ya te diré yo algo. Y después le dice que a ese hijo prometido, del que sería su descendencia como las estrellas del mar y la arena de la tierra, le pide que lo sacrifique. A Moisés le dice que va a liberar al pueblo, pero que quiere que sea él llevando un palo, una vara de pastor en su mano. A Gedeón, ¿recordáis? Le dice: sois demasiados, vais a enfrentar esta batalla, pero es que sois muchos. Oye, mira, dile al ejército que se ponga de rodillas en el lago y que empiece a beber agua. Y cuando veas que hay unos que lamen el agua directamente, quédate con esos. Y se queda con 300 contra un ejército de miles.
A Josué, cuando tiempo antes va a ir a conquistar la tierra, ¿recordáis las órdenes que le dio? Mira, esa ciudad es impresionante, tiene unas murallas que son una pasada. Tú simplemente durante 7 días dale vuelta y verás cómo se cae. Y después vais a tocar trompetas y que no hace falta, que no la ataquéis, que simplemente haced eso. A Oseas, uno de los profetas que profetizó muy cerca del tiempo de Jeremías, le dijo que se casara con una prostituta y que tuviera hijos con esa prostituta. A los 10 leprosos, Jesús le dice: ¿qué queréis que os sane? No, vosotros ir andando y presentaros delante de los sacerdotes. Y eso lo tenían que hacer una vez que ya estuvieran limpios, ¿verdad? Bueno, Jesús le dice que se vayan y le den gracias a los sacerdotes, que den gracias a Dios y que se presenten delante de los sacerdotes. No le dice que hagan nada más. Pero es que a Pedro, hablando sobre el tributo, le dice: mira, Pedro, vete al lago, ¿recordáis aquello? Y tú echa la caña, que vas a sacar un pez. Y ese pez va a tener dentro de él una moneda, y esa moneda es la que quiero que vayas y presentes. Cosas extrañas, ¿verdad? A Jeremías le dice que se compre un cinturón de lino y que se lo ponga. Y que no lo meta en el agua. Jeremías, en el versículo 2, se nos dice: compré el cinto conforme a la palabra del Señor y lo ceñí a mi cintura. Punto. Hay un punto ahí, ¿verdad? Pues eso digo yo, punto. Él se va, lo compra y se lo pone. Si puede parecernos extraño el que Dios le pida a Jeremías eso, a ver cómo calificaríais la segunda cosa que le pide. Toma el cinto que compraste y que ciñe tu cintura, levántate y ve al Éufrates y escóndelo allí, en la hendidura de una peña. ¿Cómo definiríais ahora eso? ¿Como extraño o como costoso? Vamos a indagar un poquito en los elementos, porque el cinturón de lino parece que era algo preciado, una de las prendas con las que más se podía distinguir una persona. No sé, hoy en día un cinturón de estos como yo llevo, pero de los de marca caro, de esos que cuestan 200 o 300 euros como mínimo, o un bolso que estos que cuestan 1000 y pico de euros, aberraciones como esas, pues algo parecido. El lino era y es, ¿verdad?, una prenda delicada, mucho más que el algodón, y podía dar a alguien ese toque de clase que lo distinguiera. La contradicción, fijaos, la podemos encontrar en el detalle de lo que Dios le pide. Dice que no lo vaya a mojar. ¿Sabéis por qué? Yo estuve investigando. Porque si el lino lo moja, se estropea. Pero sin embargo, le dice que vaya al Éufrates, sabéis que el Éufrates es un río, y que lo meta entre una peña, que lo esconda. Y eso es más extraño todavía. O sea, no lo mojes porque se va a estropear, pero mételo entre una peña allí en un río. ¿Creéis que se estropearía o no? Yo lo dejo ahí, a vuestro criterio, que seguro que acertáis. Ahora, hay otro segundo detalle interesante, el mismo río Éufrates. Sabemos que es un río de lo más importante de la zona, que nace en Turquía, atraviesa a Siria, Irak, que desemboca en el Golfo Pérsico y pasa y separa Irán de Kuwait. La peculiaridad de lo que Dios le pide a Jeremías es que él no está cerca del río Éufrates. Él está en la ciudad Anatot, hoy lo digo bien, Anatot, es la ciudad donde él vivía. Y esa ciudad, incluso Jerusalén, se encuentran, atentos vuestros oídos, a más de 500 kilómetros de distancia. Los cálculos más certeros dicen que no menos de 595 kilómetros de donde él se encuentra. Es decir, coger un compás
en un mapa, pincháis en Zaragoza y a ver a 595 kilómetros a la redonda que tenéis. Pues un montón de ciudades lejos, ¿verdad? Ir al punto más cercano del río Éufrates suponía un viaje de ida y vuelta muy superior a 1000 kilómetros para ir y esconder un cinturón en medio de una roca en un río. ¿Y es que no había río más cercano? Pues seguro que sí. Pero Dios le dice que vaya al Éufrates y que lo esconda allí. Así que ahora podemos preguntar, ¿es costoso o es extraño? Pues extraño es, y con ganas, pero costoso también, ¿verdad? 2 o 3 meses a pie para ir y volver, para esconder un cinturón de lino. Versículo 5. ¿Qué pensáis que hizo Jeremías? Fui pues al Éufrates y lo escondí, como el Señor me había mandado. En mi Biblia hay un punto ahí. Así que él, como el Señor se lo dice, va y lo hace y punto. Seguimos, versículo 6. Ahora viene la que yo he denominado la petición frustrante. Porque en el versículo 6 le dice que después de muchos días el Señor le dijo, levántate, ve al Éufrates y toma el cinto que te mandé esconder allí. ¡Hala! Viaje de vuelta. A buscar el cinto. Y creo que el Señor no le había dicho, oye, recuerda bien dónde esconderlo porque después vas a tener que volver a él. Pero Jeremías se vuelve 1000 kilómetros aproximadamente, como mínimo, de nuevo. Venga, a andar. Yo me imagino por el camino, oye, Jeremías, ¿dónde vas? A recoger una cosa que se me ha olvidado allí. ¡Qué frustración! Pensaba yo. Imagínate el pobre Jeremías, cómo debió quedarse cuando se nos dice, en el versículo 7, que llegó al Éufrates, cavó y tomó el cinto del lugar donde lo había escondido, pero el cinto se había podrido y ya no servía para nada. Yo no sé si lo que Jeremías estaría esperando, porque si el Señor le dijo no lo metas en agua y se sobreentiende, al menos en su momento, hoy eso de llevar un cinto de lino no lo llevamos mucho, pero sabemos qué cosas se estropean o no con el agua, ¿verdad? Una simple mascarilla, la metes en el agua y ya tienes que desecharla, a menos que, bueno, ya sabéis todo el protocolo. Pero hay cosas que lo metes en el agua y se estropean. Jeremías seguro que tuvo que pensar, aquí algo raro hay, porque como meta el cinturón allí, y Señor, además lo he pagado yo, o esto como vamos a medias y ¿cómo lo hacemos? Porque más lo he comprado yo. Fijaos la contradicción. En agua se estropea, pero en la roca no se iba a estropear. Es posible que Jeremías, estoy suponiendo, pensara que cuando cogiera el cinto, pues algo pasaría, ¿no? Pues el Señor seguro que me va a decir, mira, ¿lo ves como yo he cuidado del cinto y no se ha estropeado? Pues así voy a cuidar de mi pueblo. Pero dice que cuando llega allí, lo encuentra, ¿y cómo está el cinto? Podrido. No sirve absolutamente para nada. Dinero desperdiciado. Mejor lo podría haber usado en otra cosa, podría haberse preguntado. Si algo de clase tenía el que él se hubiera puesto el cinto, ya mejor no te lo pongas, ¿verdad? Vas a quedar en ridículo. Vamos a pararnos aquí un momento. Hay algunas cosas que podíamos pasar por alto, pero que me gustaría que pudiéramos pensar. En primer lugar, las órdenes de Dios. Es cierto que Dios a veces podemos ver en la palabra que pide cosas extrañas, fuera de lógica para nosotros, costosas, incluso frustrantes. ¿Pensáis que son caprichos sin sentido? No vamos a leer el resto de la historia todavía, pero ¿pensáis que incluso esto, porque
es un caso que he sacado porque nos lleva al extremo, ¿verdad? ¿Pensáis que no tenía sentido lo que Dios le estaba pidiendo a Jeremías o pensáis que algo habría y Dios tendría algo entre manos? Si pudiéramos gritarle algo a Jeremías desde aquí, que pasara por el tiempo y llegara a oídos de Jeremías, ¿qué le diríamos? Tranquilo, Jeremías, que Dios está al control y Dios sabe lo que se hace, o le diríamos, no te fíes ni un pelo. ¿Qué le diríamos? ¿La primera o la segunda? No, yo le diría la primera, ¿verdad? Pero ¿qué nos pasa a nosotros cuando nos enfrentamos a la palabra y leemos algo extraño, difícil, costoso o no comprensible? Pues es posible que le demos más vueltas de la cuenta, ¿verdad? Esto no puede ser así, esto tiene que tener algo, porque mira, porque por aquí, por allá, pero es que si Dios supiera mi situación no me pediría esto. Bueno, esto hay que contextualizarlo. Mejor me voy al discipulado de 3 años y después al final quizás lo entienda. Le voy a preguntar al pastor porque no estoy muy seguro. En caso de duda, si le pregunto a alguien y me dice algo contrario a lo mío, le pregunto a otro. Voy a contrastar una segunda, una tercera opinión antes de... Yo hablo por experiencia propia, de lo que ha sido mi vida en otros momentos. Pero sin embargo a Jeremías le gritamos, Jeremías, tranquilo, que Dios está al control, que tiene un sentido, que tiene un porqué. Versículos del 8 al 11. Vino a mí palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. De este modo haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere escuchar mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va tras dioses ajenos para servirlos y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como ese cinto que ya no sirve para nada. Porque como el cinto se ajusta a la cintura del hombre, así hice que se ajustara a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice el Señor, para que fueran mi pueblo, para mi renombre, para alabanza y para honra. Pero no me escucharon. Como hizo con otros profetas, Dios quiere que Jeremías experimente un poco de lo que él está experimentando con su pueblo. De una forma totalmente gráfica. Quiere que Jeremías no le quede ni la más remota duda de que lo que Dios está diciendo se va a cumplir. De que la maldad del pueblo es como esas rocas en el Éufrates que están haciendo que se pudra. Que Dios había elegido un pueblo para que fuera precioso, valioso, delicado, que recibía el mejor cuidado de su dueño, pero que se había podrido por estar expuesto a tanta porquería y contaminación, que ya no servía absolutamente para nada. Así que las instrucciones de Dios tienen un porqué, incluso en este momento para Jeremías, por muy extraño y costoso que pudiera parecer. Ahora, la segunda cosa que me gustaría que pensáramos es en la propia obediencia a Dios. Jeremías hasta aquí se nos presenta como un siervo obediente. Lo que Dios le dice que haga, él no se lo plantea, no se lo cuestiona. Quizás porque conoce quién es Dios. Quizás porque sabe quién es aquel que le manda. Quizás porque sabe quién es aquel que le ha escogido y que le ha dicho desde antes de que fuera formado en el vientre. Yo ya sabía lo que iba a pasar contigo. Porque sabe que Él le ha dicho va a ser difícil, pero yo voy a estar a tu lado. Porque sabe que las promesas de Dios son reales y que cuando Él manda algo no lo hace por capricho. No porque nosotros se lo hayamos gritado desde aquí, sino porque Él lo ha experimentado de forma personal y directa en su vida. Él no se queja ni se frustra en este momento por lo que tiene que obedecer a Dios. La queja de Jeremías siempre va a venir por lo que él ve que es la respuesta del pueblo. Él solamente obedece. Y obedece además paso a paso, que es una de las grandes enseñanzas que tenemos que seguir aprendiendo en nuestras vidas. De lo más fácil a lo más difícil.
Primero compra el cinturón, después se lo pone, después va y lo esconde y después vuelve a recogerlo. ¿Sabía él lo que le iba a pasar al cinturón cuando lo compró? Pues no. Él lo compra y se lo pone, que es lo que Dios le ha dicho que haga. Pues muy bien, pues mira qué guay. Cinturón de lino, qué chulo que me queda. Pero después le dice que vaya y que lo entierre. ¿Puede imaginar Jeremías lo que le va a pasar? Pues sí, pero él obedece a Dios. ¿Sabía lo que iba a encontrar después o siquiera si iba a encontrar el pañuelo después de meses de estar allí? Pues a lo mejor no. Pero Jeremías nos dice, Señor, ¿pero tú crees que va a estar allí el pañuelo? ¿Pero tú crees que con lo delicado que eso es va a estar allí? ¿Pero tú crees que él no se plantea? Otros sí lo hicieron, pero él no, él va. Él va y lo encuentra. Él sabe y tiene una cosa clara. Dios quiere que obedezca su palabra y él la obedece. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo aplicamos a nosotros esas órdenes de Dios y esa obediencia a Dios? Pues mirad, en estas últimas semanas hemos visto que la obediencia a Dios brillaba por su ausencia, ¿verdad? Hemos leído, no es la primera vez, en estas semanas atrás lo que Dios espera de su pueblo, ¿verdad? Que haga justicia, que cumpla con aquello que había estipulado en la ley, que le ofreciera a Dios alabanza y adoración no por encima de otros, sino en exclusiva, que cumpliera con lo que eran las normas del pacto. En el versículo 10, Dios ha hablado de ese problema que tenía el pueblo de estar sirviendo a otros dioses. Pero fijaos si avanzamos un poquito al capítulo 17, me gustaría que me acompañarais al capítulo 17. Fijaos lo que hay en el fondo de la cuestión. Versículo 5 en adelante. Así ha dicho el Señor, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana mientras su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está puesta en el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. ¿Recordáis el Salmo 1? Un calco. Pues junto a la corriente echará sus raíces, no temerá cuando llegue el calor, sino que la hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que examino el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, cuando confiamos más en nuestro corazón, que es engañoso, que en los mandamientos del Señor, tenemos un problema. Porque es ahí cuando empezamos a cuestionar todas las cosas. Y no quiere decir, y ya lo habéis escuchado, que lo he dicho muchas veces, que para venir a la iglesia o para confiar en el Señor hay que dejar el cerebro aparcado ahí fuera, aunque sea en doble fila. No es eso. Es que cuando la palabra de Dios dice que mejor que hagamos esto y lo otro, es que es mejor que hagamos esto y lo otro. Cuando la palabra de Dios dice que esto y esto y esto es lo que está bien y lo otro no lo está, es porque eso y eso y eso está bien y lo otro no lo está. Y que es cuando vamos a la Biblia con nuestra propia percepción de las cosas, es cuando empezamos a equivocarnos, porque empezamos a cuestionar a Dios y a ponernos nosotros en el lugar que a Él le corresponde. Un ejemplo práctico está precisamente en los versículos 21 al 27 de este capítulo 17, donde Dios le dice, como ya anunciaba antes, a Jeremías, así ha dicho el Señor, guardaos por vuestra vida de llevar carga en sábado
y de meterla por las puertas de Jerusalén. No saquéis carga de vuestras casas en sábado ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el sábado como mandé a vuestros padres. Y después les recuerda acerca de eso. El sábado, el día de reposo, el Señor lo puso para algo, para encontrarnos con Él, para adorarle y servirle, para reunirnos en familia como pueblo de Dios y en familia también en el ámbito del hogar. No vamos a hacer un estudio extenso, pero llegará el momento en que lo hagamos. El Señor dice, guarda el día de reposo, no trabajes en el día de reposo, confía en esto en el Señor, y nosotros decimos, es que el único día que puedo trabajar, es que si el Señor sabe cómo ha cambiado el mercado de trabajo, es que si no tengo otra cosa, es que tal, es que cual, para arriba, para abajo y tal. ¿Y qué hacemos? Poner nuestro criterio por delante del criterio del Señor. No sé si ha sido vuestra experiencia o no, pero yo solamente hablo de lo que conozco. Una de las cosas que siempre hemos tenido por delante, me da igual el trabajo que me ofrezcan y lo que me paguen, pero si me mandan que trabaje el domingo, yo no cojo ese trabajo. ¿Por qué? Primero porque la ley nos ampara por razones de fe. Si queréis una indicación acerca del mercado laboral y sus normas, tú puedes acogerte y decir, es que el domingo es el día donde yo adoro al Señor juntamente con mis hermanos y yo lo hago en obediencia a la palabra de Dios. Y por motivos de conciencia y de fe, pueden hacer dos cosas, dártelo o echarte. Así de claro, ¿verdad? Pero si le das la vuelta y dices, es que no hay otra cosa, es que mira, Señor, qué tal, qué cual, y ni siquiera echas en cuenta eso, es que ni siquiera te lo vas a plantear. Y estoy poniendo un ejemplo que el Señor está diciéndole a su pueblo, que fue consecuencia de abandonarle a Él. ¿Pensáis que era caprichoso el tema del día de reposo? En absoluto, como ninguna de las otras órdenes. Era un elemento distintivo. Quiero que descanséis, quiero que os encontréis conmigo, que no hagáis otra cosa, que tengáis un día a la semana en el que te reúnas, en el que te juntes con el resto del pueblo y lo dediques al Señor. Muestra de gratitud, muestra de fe y de confianza. El Señor dirá a su pueblo en Isaías, probadme en esto y veréis si no abro las ventanas de los cielos y os derramo bendición sobre vosotros. Lo dijo con los diezmos y lo dijo con el día de reposo. Creo que si obedeciéramos más, y esta es la aplicación de la segunda parte, y cuestionáramos menos, ¿cuántas cosas cambiarían en nuestras vidas? Jeremías podría haber contendido con Dios. Le podría haber dicho, Señor, pero tú sabes lo caro que es un cinto de lino. Después le podría haber dicho, pero Señor, ¿tú sabes lo que me estás diciendo? Es que no hay un río más cercano. ¿Por qué tiene que ser el Éufrates? Y después, ¿y por qué me mandas de vuelta a cogerlo? ¿Sabéis una cosa? Dios manda a Jeremías hasta el río Éufrates, porque a partir del río Éufrates es donde el pueblo iba a ser deportado. Dios incluso quería que Jeremías hiciera el camino que iban a tener que hacer todos yendo como esclavos desde Jerusalén hasta Siria. Dios quería que Jeremías supiera lo costoso del camino, porque Dios le estaba diciendo, voy a desatar un reino del norte que va a venir y os va a llevar y os va a sacar de esta tierra y os va a llevar hasta allí. Jeremías lo estaba sufriendo en primera persona, pero Jeremías tenía que transmitir con fuerza y con conocimiento de causa lo que el Señor le pediría después más tarde. Todo tiene un porqué en la palabra de Dios y en sus promesas. Y Dios lo que espera de nosotros es que le obedezcamos, porque la obediencia es señal de confianza. Cuando tú obedeces, cuando yo obedezco lo que la palabra del Señor dice, aunque no me parezca bien, aunque no lo entienda,
aunque tenga otras tantas cosas por delante que hacer, estoy demostrando que confío más en Él que en mí mismo, que confío más en Él que en mi agenda, que confío más en Él que en mi esposo o mi esposa, que confío más en Él que en mis compañeros de clase, que confío más en Él que en lo que me digan mis amigos, que confío más en Él en lo que yo piense. Y eso agrada al Señor. Me encantan los motivos para la obediencia que hemos leído en el capítulo 13, porque son una realidad. El Señor quiere que tú y yo seamos de renombre para Él. Que podamos decir con orgullo, yo soy un hijo de Dios, y que otros puedan decir, ahí hay un hijo de Dios. El Señor quiere que seamos para alabanza suya. El Señor quiere que seamos para honra suya. El pueblo dice que no escuchó. ¿Qué mejor motivo tenemos para obedecer a Dios que hacer que Él se sienta orgulloso de nosotros? Que se sienta feliz, contento, alabado y honrado por su pueblo. No por las recompensas que un día nos dará en el cielo cuando estemos en su presencia, que parece que es uno de los temas clave hoy en día en las discusiones teológicas que podéis escuchar por internet y por muchos predicadores. Es que hay que obedecer porque mira cuántos regalos nos va a dar el Señor. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El Señor quiere que lo obedezcamos para que seamos su gloria, no para que un día tengamos más coronas, más medallitas o más galones. Si eso llega, alabado sea el Señor. Si eso llega, lo disfrutaremos por la eternidad. Pero no perdamos de vista el centro, la prioridad del pensamiento de Dios para con su pueblo desde el principio, para ti y para mí. Igual que Jeremías, tenemos que aprender a obedecer paso a paso. A veces queremos ir a esconder algo al Éufrates sin comprar el cinturón. Y creo que es entendible la comparación, ¿verdad? Queremos que el Señor nos mande a hacer grandes cosas sin cumplir con lo primero y más básico. A menudo queremos hacer las cosas al revés. Queremos ser librados del diluvio sin construir el arca. Queremos que el Señor nos muestre dónde tenemos que ir sin estar dispuestos a dar un paso y a salir de casa hasta que me lo muestre en el mapa y me diga exactamente a dónde, con quién, por qué, cuánto me va a costar y qué tengo que hacer. Queremos que Él nos saque a nosotros de la esclavitud sin pagar el precio de que Él nos use a nosotros para liberarnos o liberar a otros. Que otro haga el trabajo en mi lugar, si es posible. Queremos derrumbar murallas que parecen infranqueables sin saber realmente dónde está la debilidad. Queremos enfrentar la batalla bajo nuestros propios pensamientos, aun cuando parece que no vamos a poder vencerla en las fuerzas que el Señor nos está diciendo que la enfrentemos. Queremos disfrutar de bendiciones, hermanos, sin siquiera ser capaces de guardar el día de reposo. En definitiva, preferimos confiar en el corazón del hombre, en el tuyo y en el mío, antes que en las indicaciones de Dios. Y ese fue el problema del pueblo. Por eso llegó a tener soberbia y decir, si ya conocemos la ley, ¿recordáis capítulo 8? Si ya conocemos la ley, el Señor está con nosotros. Y el Señor le dice, ¿de qué estás hablando? No estás haciendo ni esto conforme a lo que yo espero de vosotros. Al final preferimos poner nosotros las condiciones a Dios y que Él actúe según nuestros criterios, a dar nosotros ese paso de fe y de confianza en lo que Él dice y nos espera que hagamos como pueblo suyo que somos. Por eso el camino tiene que ser andado paso a paso. Por eso Jesús le dijo a las personas, ¿tú quieres ser mi discípulo? ¿Recordáis? ¿Qué le dijo a la gente? Sígueme. ¿Quieres ser mi discípulo? Vente conmigo. Acompáñame. Y vas a ir descubriendo quién soy yo. Vas a ir descubriendo qué significa que el reino de los cielos se ha acercado. Vas a ir descubriendo el poder de Dios. Pero primero ven y sígueme. Y recordáis que muchos le dijo, ya, Señor, pero es que mira, tengo que ir a enterrar
Y otro le dijo, Señor, es que me han invitado a una boda. Y el Señor le dijo, si no sois capaces de dejar eso, ¿cómo vais a ser capaces de experimentar lo que es el reino de Dios? ¿Cuál es el siguiente paso que tú tienes que dar y que yo tengo que dar? Pues depende de cuál sea tu estado. Depende en qué momento de tu vida estés. Depende de en qué grado de acercamiento a Dios estés. Posiblemente estés aquí y nunca te has planteado que Dios quiere darte salvación y vida eterna. Nunca te has planteado que la palabra de Dios tiene poder para transformar tu vida, aquí y por la eternidad. Nunca te has planteado que la Biblia está escrita, es la palabra de Dios para que te vaya bien. Posiblemente el primer paso que tengas que dar es poner tu confianza en Dios y decirle, Dios, hasta aquí he venido confiando en mí, en mi corazón, en el de los demás o en las influencias que hablábamos ayer con los jóvenes. Quiero dejar eso y quiero obedecerte, quiero confiar en ti, quiero recibir ese perdón y esa vida eterna. Posiblemente eso ya lo has hecho y Dios quiere que el siguiente paso es que seas fiel en guardar el día de reposo como muestra de gratitud. Posiblemente el siguiente paso es que leas y estudies la palabra con deseo de encontrar en ella eso que Dios quiere que guíe tu vida, que la cambie, que le alabes por lo que Él ha hecho, que le agradezcas todo aquello que encontramos en la palabra, que es para nuestro bien. Posiblemente estar dispuesto a practicar lo aprendido, porque a veces pasamos por momentos en los que leemos la palabra, la estudiamos, pero tenemos ángulos muertos en nuestra visión que no nos permiten ver que hay cosas en nuestra vida que tienen que seguir siendo transformadas conforme a la imagen de Dios. Posiblemente tu siguiente paso sea buscar la guía de Dios en base a sus mandamientos y promesas. Ya no solamente obedecer lo que encuentro, sino plantearme, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para mi futuro? Señor, yo quiero poner mi vida delante tuya, quiero que seas tú quien me guíes. Padre, que si me ofrecen trabajo, que tú traigas a mi mente aquellos que deben ser los valores infranqueables. Padre, que si estoy en mi trabajo y veo que se están pasando 3 pueblos en lo que están haciendo, que me des valentía para confrontarlos y decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no voy a entrar por ahí. Posiblemente que en tus relaciones estés viendo cosas que están yendo mal en tu entorno y que tú no quieras que esa influencia sea la que marque tu vida y salgas de allí. Es decir, que pongas tu vida en disposición de Dios en base a lo que has aprendido en su palabra y que empieces a guiarla con un presente y un futuro que a Él le agrade. Posiblemente comprometerte más en su obra, no en su iglesia solamente, estoy hablando de en su obra, poniendo tu vida al servicio de Dios para bendecir a los demás. Y estoy hablando de poner nuestra vida en sus manos, no estoy hablando de que tengamos que hacer un máster para descubrir algo que nos inquieta muchas veces, nuestros dones. No, dar ese paso, Señor, yo estoy aquí para lo que tú me mandes. Dios no te va a mandar nada. Dios no te va a mandar nada para lo cual Él no te capacite. Así que no esperes a conocer tu don para ponerte a servir al Señor. Obedécele y ponte a su disposición y Él te mostrará dónde quieres que le sirvas. Algunos, posiblemente, tengáis que decidir bautizaros. Otros, posiblemente, el Señor esté llamando a vuestro corazón para servirle de una manera especial dentro de su obra, para dedicar tu vida a su servicio, para salir de aquí si hace falta y ir a otro lugar para bendecir a otros, para prepararte teológicamente. No lo sé, no tengo ni idea. A mí me está mandando el Señor que predique la palabra, que sane la herida de su pueblo a través de su palabra, que predique la profundidad del Evangelio que nos puede transformar. Y es ahí, cueste lo que estoy mentalizándome a hacer, porque ahí va a venir la bendición de Dios para nosotros. Pero ¿qué te está pidiendo a ti? ¿Qué te está pidiendo a ti? Espero que el ejemplo de Jeremías
nos sirva, aunque lejano en el tiempo, aunque distante en el contexto, aunque seguramente Dios no te va a pedir que te compres un cinto y te lo pongas de manera literal. Pero lo que Dios quiere hacer en tu vida, que tú puedas darle lugar para que Él lo haga. Hay una alabanza que me gustaría que pudiéramos no solamente escuchar, sino interiorizar con atención. Y que ahí donde estés, que puedas hacerla una oración tuya. Y que puedas decir, Señor, este es mi deseo, honrarte a ti. Que yo sea la honra de tu nombre. Y que si hay algo en tu corazón que quieras que el Señor haga, que puedas orar, que puedas tomarte el tiempo, unos minutos, para decirle, Señor, yo quiero que mi siguiente paso, que entiendo que es este o este o este, tú me ayudes a obedecerlo. Tú me des entendimiento y me des fuerzas para cumplirlo. Que si quieres entregar hoy por primera vez tu vida al Señor, que lo puedas hacer y después vamos a orar. Que si hay algo especial por lo que quiera que oremos, los pastores por ti, que puedas venir y podamos orar juntos. Pero que parta del principio, del deseo de ser obedientes a Dios y de entregar nuestras vidas a Él.